La corteza del cuachalalate se ha usado desde hace siglos en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de múltiples enfermedades. Su popularidad creció tanto que en los últimos años en los hospitales de cancerología de México se empezó a oír de manera insistente que muchos enfermos oncológicos se recomendaban entre sí tomar por cuenta propia té de cuachalalate, además de llevar sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El uso de este remedio por parte de los enfermos con cáncer se fue haciendo tan frecuente que algunas organizaciones científicas prestigiosas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, empezaron a estudiar el cuachalalate con el propósito de saber si no resultaba nocivo para los pacientes oncológicos en tratamiento médico. Para su sorpresa, hallaron que el cuachalalate no interfiere negativamente con el tratamiento antineoplásico, sino que por el contrario, provoca la muerte de las células tumorales y estimula el sistema inmunológico para atacar con más eficiencia distintos tipos de cáncer. De acuerdo con los estudios realizados, los beneficios del cuachalalate se deben a su contenido de ácidos anacárdicos, entre los que destaca el ácido 6-pentadecilsalicílico, el cual promueve la muerte de las células cancerosas mediante un proceso llamado apoptosis, sin afectar a las células normales. Asimismo, se encontró que a diferencia de los fármacos quimioterápicos, el cuachalalate no resulta tóxico para el sistema inmunológico, por lo que no se presentan efectos significativos como por ejemplo respuestas inflamatorias o alérgicas, de modo que se les considera un remedio seguro. Las investigaciones se han realizado en modelos con cáncer de mama e in vitro en líneas celulares de leucemia y en células cancerosas provenientes del estómago. También se realizaron estudios en donde se combinó el ácido 6-pentadecilsalicílico del cuachalalate con otros antineoplásicos y como resultado se observó una reducción en la toxicidad de la quimioterapia y la misma eficacia farmacológica en cuanto a la reducción del tumor. Además, en los estudios se usó este ácido junto con algunos fármacos quimioterápicos frecuentes en la clínica, tales como carboplatino, cisplatino, paclitaxel y 5-fluorouracilo, y los investigadores encontraron una sinergia importante con el carboplatino para reducir más eficientemente los tumores de mama. En la actualidad, las investigaciones se encuentran en pruebas preclínicas en las que se usan los ácidos anacárdicos del cuachalalate junto con otros antineoplásicos clásicos que se emplean en la clínica. El cuachalalate es un árbol endémico de México. Su nombre científico es Ampipterigium astringens y se le conoce también como palo de rosa, cuachalalá, maxiterán y volador. Debido a su creciente popularidad como planta medicinal, su explotación ha aumentado notablemente a tal grado de que se le ha declarado en peligro de extinción. Para preparar el té de cuachalalate se requiere 5 trocitos medianos de corteza de cuachalalate o una cucharada de cuachalalate en polvo, equivalente a unos 20 gramos, y 1 litro de agua. El cuachalalate se pone en el agua y la preparación se deja hervir a fuego lento durante 5 minutos. Después se retira del fuego, se deja entibiar, se pasa por un colador y listo. La fórmula se puede beber tibia como té o fría como agua de uso durante el día. Otra modalidad de este remedio consiste en agregarle cancerina, planta a la que también se le atribuyen propiedades anticancerosas, pero de la cual no hay muchos estudios científicos. Esta combinación es muy popular, tal vez porque el nombre de la planta se asemeja al de la enfermedad para la cual se toma. En caso de usarla a la fórmula anterior, simplemente se le agrega una cucharada de corteza de raíz de cancerina. Además de lo antes expuesto, los estudios científicos han comprobado que el cuachalalate contiene sustancias antiulcerosas y antiinflamatorias, así como ingredientes que actúan contra el Helicobacter pylori, la bacteria responsable de la mayoría de las gastritis. En este sentido, existe una receta legendaria para el tratamiento de la gastritis en la que se agrega tlalchichinole a la fórmula anterior, en cuyo caso los ingredientes son 5 trocitos medianos de corteza de cuachalalate o una cucharada de cuachalalate en polvo, una cucharada de corteza de raíz de cancerina, una cucharada de hojas secas de tlalchichinole y 1 litro de agua.
Para su elaboración, los ingredientes se hierven en el agua durante 5 minutos. A continuación, se apaga el fuego, se deja entibiar la fórmula, se cuela y listo. La preparación se deberá tomar a lo largo del día como agua de uso. Cualquiera que sea la fórmula elegida, el modo tradicional de su administración consiste en tomarla en ritmos de 2 semanas continuas y una de descanso durante el tiempo que sea necesario. Por precaución, su uso se desaconseja en mujeres embarazadas o en fase de lactancia, en pacientes pediátricos y en quienes estén tomando anticoagulantes orales. En gran parte de los casos, el cáncer es una enfermedad severa, a tal grado de que actualmente ocupa el segundo lugar de mortalidad en todo el mundo, a pesar de los modernos tratamientos médicos. Esto ha llevado a que los pacientes oncológicos, en su desesperación por la enfermedad y la esperanza por curarse, busquen otras opciones para su tratamiento, y es aquí donde los productos a base de plantas medicinales tienen una función relevante. El estudio de las plantas medicinales ha sido fundamental en la búsqueda de nuevos medicamentos contra el cáncer. En la actualidad, alrededor de 60% de los fármacos que se usan en quimioterapia provienen de una fuente natural. Entre estos se incluye vinblastina y vincristina, que se utilizan en casos de leucemia y que se obtienen de la planta mexicana conocida como ninfoteresita, que pertenece a la especie Catharanthus roseus. Otros fármacos son el paclitaxel, extraído de la corteza del tejo, Taxus brevifolia, que se distribuye en la costa occidental de Estados Unidos y Canadá, la podofilotoxina, obtenida de la mandrágora americana, Podophyllum peltatum, nativa de los bosques caducifolios del este de Norteamérica, y las camptotecinas, alcaloides de la corteza de Camptotheca acuminata, que es un árbol ornamental chino. En la medicina tradicional mexicana se toman en cuenta los aspectos emocional, físico y espiritual y del entorno del paciente, lo cual influye en su recuperación o bienestar. Así, el uso de plantas medicinales pueden ser una opción complementaria para tratar el cáncer. Sin embargo, en términos estrictamente médicos, esto solo se aconseja cuando existe un diagnóstico que indique el tipo de cáncer y el tratamiento que está llevando el paciente. Importante, como todo proceso científico, las investigaciones respecto de la efectividad del cuachalalate en el tratamiento del cáncer seguirán su curso con base en los protocolos médicos actuales, y se espera que en un futuro próximo se descubra con toda exactitud la función que éste podría tener en la práctica médica. Entre tanto, se recomienda que los pacientes que se hallan en tratamiento médico oncológico lo continúen formalmente, tal como se los indican los especialistas, para evitar que la enfermedad evolucione, pero sabiendo por la experiencia de los años y los estudios actuales que el cuachalalate no es nocivo para la salud, sí se puede tomar como un recurso terapéutico complementario. En México, el cuachalalate se puede conseguir en cualquier tianguis y en tiendas de productos naturales. Las personas de otros países lo pueden comprar por internet. Pues bien, eso es todo por ahora. Seguiremos al pendiente de las novedades sobre este tema para comunicarlas a nuestra amable audiencia. Hasta pronto.